El 10 de mayo me convenzo que ya no está. Y el Día del Padre lo reafirmo, digo, no, no está, no está. Yo ya sabía que la buscaba muerta, pero ¿dónde estaba? Cuando yo perdí a mi esposo pensé que era lo más grande que el universo me tenía preparado para mí, que era la prueba más grande. Después perdí a mi papá y pensé que también era el dolor más grande que iba a padecer. Pero el dolor de un hijo no tiene explicación ni tiene fin. Es algo que te va a doler todos los días. A veces me duele respirar. Me están diciendo que desde entonces estaba en el anfiteatro, que no la encontrábamos ni yo ni las autoridades. ¿Cómo? ¿Qué pasa? La policía de Apodaca hizo mal su trabajo. En nuestro país, los casos de desapariciones y violencia no distinguen género ni condición social. A menudo somos testigos de tragedias en las que personas pierden a sus seres queridos de actos de violencia o enfrentan historias que desafían nuestra comprensión y humanidad. Pero, ¿qué ocurre cuando los seres que amamos simplemente desaparecen sin dejar rastro? Pues la incertidumbre, el dolor y la desesperación se convierten en una constante para las familias que buscan respuestas, enfrentando un sistema que en muchas ocasiones parece indiferente o incapaz de brindar justicia. Así que el día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar a Hilda Laura Ramones, quien nos compartirá el desgarrador caso de su hija Melissa Ibarra Ramones, quien un día salió de fiesta y nunca más volvió con vida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Hilda Laura Ramones, soy mamá de Melissa Abigail Ibarra Ramones, víctima de feminicidio. Bueno, yo quedé viuda a los 35 años y la vida de mis hijos y la mía cambió completamente. Mi esposo Santiago Ibarra fue víctima también de la violencia en el 2011 y este hecho trajo como consecuencia pues que yo de ser ama de casa me convirtiera en el proveedor de mis hijos. Las cosas cambiaban mucho porque la verdad mi esposo era una persona muy proveedora y yo de estar 24/7 con mis hijos, empiezo a trabajar y no es cuidarlos, es simplemente que tienes que salir a trabajar porque tienes que cumplir con las cosas que ellos tienen que utilizan, que necesitan: casa, vestido, estudio. Esto influye mucho en la personalidad de Melissa porque la hace una niña que con el deseo de pertenecer. Es como si le hayan quitado todo. O sea, más bien nos quitaron todo. Pero ella era como más débil. Y después de esto, de estos hechos, también ella sufre un accidente, un atropello, y esto le daña el lóbulo frontal. Este es el que nos permite así como que darnos cuenta de cuando estamos en una situación de peligro o a qué decirle no, o ese, como el que decimos el sexto sentido. Nosotros empezamos a hacer como, no tenemos una situación económica que nos mantenga en un solo lugar, o sea, nos tenemos que cambiar de casa porque a veces ya venían gastos más grandes. Mi hijo pasó a la secundaria, de primaria pasó a secundaria, ella ya estaba en sexto, la otra niña estaba en quinto, en el kinder. Entonces esto trae otros gastos y pues a veces ya no puede seguir solventando las mismas rentas que tenía. ¿Qué pasa? Meli siempre fue una persona como muy fácil de convencer, una persona muy, muy fácil. Esta la llevó a conocer gente que no debía. Y nosotros se lo decíamos, pero ella no lo entendía. Ella pensaba que nosotros estábamos en contra de ella. Nosotros llegamos a una colonia que se llama La Cieneguita en Apodaca y por conocidos, ellos llegan a practicar el boxeo. Y ahí empieza a conocer gente de por el rumbo, aparte que ella entra en la secundaria de ahí, de esa colonia, y ella empieza a cambiar, como que a vernos ya como que éramos sus enemigos, porque le decíamos: es que estas amistades no te convienen, lo clásico cuando uno ve que no está bien. Todo empieza a mejorar para nosotros un poco, económicamente estábamos mejor. Mi hijo y yo trabajábamos para agencias de meseros en los clubes deportivos. Y una vez ella se va a trabajar con nosotros y entra a trabajar de hostess en un hotel por Centrito Valle. Y le iba muy bien. Y esto, pues,
le atrajo más amistades que no debía de tener. ¿Por qué? Porque se vio como una presa fácil y ella, ansiosa de pertenecer y de tener amistades, pues es un monstruo de 1000 cabezas. Ellos saben cómo atrapar a la gente. Conoce a una niña, se llama Wendy, se llama, creo, y la empieza a llevar así por situaciones que no eran, pues nada buenas. Nosotros nos damos cuenta que ella empieza a consumir sustancias y tratamos de ayudarla, pero como la otra niña sí venía de familiares ya adictos, pues sabía lo que era estar en un centro de rehabilitación y todo eso, y le metía mucho miedo. Y Melissa era muy manejable por todos, menos por nosotros, porque ella nos veía como que nosotros éramos malos con ella. Y así pasa un tiempo, Melissa como que empieza ya a enfocarse más en el trabajo y en el estudio, pero no perdía ese deporte. Entonces ella como que era ahí donde la cazaban, porque estaba muy cerca la casa de la muchacha. Hasta que yo una vez hablo con la mamá y le digo que va a mi casa, y yo le digo que por favor que no permite que mi hija se junte con su hija. Y ella me dice, yo siempre me pregunto dónde está la mamá de Meli. Y yo le dije, pues trabajando para que no les falte nada. Puede abrirme el refrigerador y ver que no tienen la necesidad de estar ella en la calle. No, pero es que nosotros la queremos mucho. Bueno, pues no la quiera. Aquí en la casa la queremos. No la quiera. O sea, no la acepte. O sea, si usted le rechaza, ella no tiene por qué ir ahí. Pero no, nunca me escucharon. Fallece mi papá, y para Melissa fue perder nuevamente a su papá. Para Melissa fue nuevamente hundirse en una depresión. Yo estaba trabajando, en aquel entonces trabajaba en una tienda de carnes asadas, y mi papá estaba todavía en el hospital, y ella me habla y me dice, mami, ¿quién está muerto? ¿Quién se está muriendo? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? Y yo oigo que grita, ¡no! Entonces yo le digo, ¿dónde estás? ¿Qué tienes? Y me cuelga. Y a los 3 segundos me llama un señor y me dice, oiga, venga por su hija. Mire, está aquí en privada china. Le digo, es que no sé dónde es eso. Era muy cerca de mi casa, pero como yo siempre trabajaba, no sabía realmente cuáles eran las calles de las colonias cercanas, o si era de mi trabajo a mi casa y de mi casa a mi trabajo. No sé dónde es. Me dijo, ¿quién lo va a amanecer? Entonces dije, no, le dije, es que no sé. Y luego me dijo, es que venga porque la están golpeando y la están dañando. Entonces, pues yo voy a mi casa por dinero para poderme mover. Y en eso que yo voy llegando, ella va llegando. Le digo, Melissa, ¿dónde andabas? En ninguna parte. Y sí, venía toda empapada. El señor me dijo que le habían echado agua. Entonces yo le dije, ¿dónde estás, Melissa? ¿Dónde estabas? Ya no te salgas, ¿a qué te sales? O sea, mira, quédate aquí. No, sí, y entendía. Y se quedaba ahí en la casa como, pues no sé, 1 o 2 semanas, pero como yo trabajaba, la mamá de esta niña o la persona esa de esa casa donde estaba ella, iban y la buscaban. Pero iban y la buscaban cuando yo no estaba, o sea, cuando yo descansaba, no. Entonces, Meli, por favor, no te salgas y no te salgas. Hasta que llega el día de que una vez ya no llega. Esta fue la primera vez que se me desapareció. Ya no llega. Entonces yo, Melissa, ¿dónde estás? Melissa, ¿dónde estás? Para esto el error de ella fue que dejó abierto el Facebook ahí en la pantalla. Porque nosotros tratábamos mucho de que no tuviera celular o tablet o algo así. Porque esa niña, Wendy, la dañaba mucho por las redes. O sea, obviamente no tenía la misma nivel económico que Wendy, y ella sí se vestía muy bien y todo eso. Y pues no, yo lo que les pudiera dar a mis hijos. O sea, no digo que andaba así como que toda mal vestida o andrajosa, pero era a lo que yo pudiera darle, porque siempre fui mamá y papá de mis hijos. Y esta niña de eso se aprovechaba. Era como, pues como los psicópatas, así de que te dan amor con una recompensa, te tratan mal y luego te dan una recompensa para que sigas ahí. Sí, un narcisista, para que sigas necesitándolo. Y así era la relación con ella. Haz de cuenta que ella como que la trataba mal y le dejaba de hablar, y Melissa era como un amor de hermana que le tenía a ella. O sea, no sé decirlo, no, o sea, la necesitaba tanto en su vida. Y luego como que ella empezó a darse cuenta de que
no la necesito, o sea, tengo un buen trabajo, estoy estudiando, llego a mi casa y si no me comportó, o sea, no llega, porque era agresiva. Melissa, al estar consumiendo sustancias, pues obviamente al tener mal el óvulo frontal, eso les va dañando más pronto el cerebro. Esas son cosas que a veces no entendemos, las tenemos que ir aprendiendo durante la marcha, porque Melissa llegó a ser esquizofrénica y te inventaba cada cosa o te decía cada cosa que ya no sé si te estaba diciendo la verdad o era una mentira. Su estado emocional y su estado físico se empezó a dañar mucho, o sea, mucho. De ser una niña muy, muy bonita, empezó a demacrarse mucho, empezó a adelgazarse mucho. Ya empezaba a dañar a mi niña que empezaba a ver la secundaria en el estado de la escuela. Te decía, la primera vez que se me escapa, deja el Facebook abierto y ahí nos damos cuenta que ella tenía planeado así como que irse. Y viene el 10 de mayo y ella me manda un mensaje, feliz 10 de mayo. O sea, me da risa porque yo creo que no se imaginaba ni la magnitud de la que yo estaba sufriendo al no tenerla, o sea, al saber no saber qué estaba pasando con ella. Mami, feliz 10 de mayo, te deseo lo mejor, gracias por estar siempre para mí, gracias por ser mamá y papá, gracias por no dejarnos. Y yo, ¿dónde estás? O sea, ¿dónde estás? Melissa, ¿cómo se te ocurre hacer esto? O sea, ¿qué tienes? Y no, es que yo estoy bien. O sea, por favor, no vayas a destruir esta oportunidad que me están dando. O sea, ¿qué oportunidad? O sea, no te estás dando cuenta que te están aprovechando. Y es tan triste porque eso sigue pasando con muchas niñas de esa edad, de 13 a 18 años, está pasando. Hay niñas de su misma edad que tienen la capacidad de envolverlas y llevarlas a lugares donde no deben de estar y con personas que no deben de estar. Sí es trata de blancas, sí es trata. A mí me decían que yo exageraba cuando yo decía esto. Yo decía, no, es que no estoy exagerando. Es una trata la que ellos tienen. Las envician, hacen que necesiten de ellos, hacen que necesiten de esas amistades. Las necesitan más que a una familia, más. Nosotros nos convertimos en los malos para ellos. Es muy, muy difícil eso. Es una situación muy difícil porque llegó a robarnos, sabiendo la situación que teníamos. Pero ella no era maldad, lo necesitaba. Pero ya su situación física y emocional ya no le daba para trabajar. Se le olvidaban las cosas. Antes de que ella se dañara tanto, estuvo trabajando conmigo en un deportivo y estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Pero como te digo, siempre su necesidad de pertenecer, que nos pagaban los lunes y ella el martes no iba a trabajar. Porque se iba al balneario y invitaba. O sea, ese afán de pertenecer, de tener ese núcleo, que no entiendes que tu núcleo es tu familia, que es la que va a estar, porque finalmente fuimos las que la buscamos. O sea, a pesar de ella, todo lo que nos decía, fuimos nosotros las que lo buscamos. Entonces, pues resulta que andaba de viaje. Yo pongo la denuncia y andaba de viaje en Mazatlán. Andaba de viaje, se le hizo fácil, o sea, les dijeron, vamos a pagarles el viaje y ella se va. Regresa y empieza bien. O sea, empieza bien de que, Melissa, no te salgas, Melissa, y está. Y entonces yo la meto a estudiar al INSUCO. Y en eso pasa lo de mi papá, que fue perder para ella nuevamente a su papá. Y vuelve a caer en las drogas y vuelve a caer con estas personas. Y de ahí en adelante, al día de su desaparición, pasó un año y medio, casi un año y medio, y fue todos los días tener problemas. Todos los días tener problemas. Porque ella empieza a consumir cristal. Y nos damos cuenta porque esta niña, Wendy, iba y consumían ahí en la casa. Y mi niña que estaba chiquita, pues les tenía miedo. Y aparte el olor de esa sustancia es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Así pasa el tiempo
hasta que llegamos al día 13 de abril del 2020. Yo estaba trabajando en el aeropuerto. Cuando viene la pandemia, nos dicen que vamos a trabajar 15 días, todo el turno, y vamos a descansar 15 días. Pero no podemos faltar absolutamente ningún día de esos 15 que vamos a trabajar, porque si no, no se nos pagan los otros 15. Entonces, era domingo de resurrección, creo, en ese año. Yo hasta parece que el universo me decía que no saliera, porque yo salgo de mi casa a las 5:30 de la mañana y yo recuerdo que donde salgo era como si una nube viniera atrás de mí. La niebla, haz de cuenta, así. Entonces yo empiezo a caminar y no pasaba ni un taxi, no pasaba el camión. Entonces me muevo hacia otra avenida más grande que se llama Concordia, pero la niebla se cuenta que me venía siguiendo. Algo de como si yo daba 3 pasos y así, y así. Entonces yo dije, ¿y si me regreso? Pero dije, no, esa necesidad de tener que alimentar a 3 hijos. Mi hijo ya tenía 19, 20 años, pero él no estaba trabajando porque trabajaba en un club deportivo. Entonces, los clubes deportivos cerraron inmediatamente porque eran foco de infección. Entonces, él siempre ha sido un gran apoyo para nosotros económicamente desde los 15 años. Y dije, no puedo faltar. Y menos el domingo. O sea, van a decir que anoche me fui a otra parte y que no quisiera trabajar. Total, pasa el camión y llegué bien a Podaca y todos íbamos con eso de que qué raro, mira la niebla y todo eso. Entonces, yo llego a trabajar, me dan mi lugar que me asignan, la tienda que me asignan ese día. Y como a las 3 de la tarde me dice mi hija, mami, la más chica me llama y me dice, mami, esta Melissa se salió. ¿Pero por qué? No, pues Isaac le dijo que no se saliera y ella como que ya se peleó con él y se salió. ¿Pero por qué? Pues que iba a una fiesta. Se fue a la fiesta. Pues yo la espero en la madrugada, porque llegaba a la madrugada. Otra cosa que ella tenía, que eso influyó también mucho en su búsqueda, fue de que nosotros no le dábamos, celulares, o sea, nada más mi hijo y yo teníamos celular y había una tablet económica para que Carolina hiciera sus tareas de la escuela. Ella en uno de sus arranques nos había destruido la pantalla. Esa también, esa cosa. Parecen pequeñas cosas, pero influyeron en su búsqueda. No teníamos televisión. Entonces, yo dije, bueno, ahorita llega. Entonces yo le espero en la madrugada a que llegara como a las 2, 3. Y no. Dije, qué raro. Pero yo vi que estaba abierto, o sea, que sí estaba conectada en su Facebook. Entonces dije, alguien le prestó un celular y está conectada en donde está. Entonces yo le mandé un mensaje, le digo, Melissa, ¿dónde estás? Y no me contesta. Muy bien. El lunes, a las 5:30 de la tarde, yo estaba... Ese domingo, el lunes yo ya no iba a trabajar porque ya empezaban mis 15 días de descanso. El domingo fue el último día que yo tuve para ir a trabajar. El lunes empieza mi descanso. Entonces, pues yo ando haciendo que lavando, que haciendo de comer, otras cosas. Entonces yo como a las 5:30 tomo el celular y me dice, veo que acaban de dispararle a una persona. Y como que es ese instinto que te dice que preguntes. Y hablé a Locatel, pero me dicen que no, que la persona que fue disparada, que va estable, pero que es una mujer hondureña de 25 a 35 años. Entonces dije, no es Melissa. Melissa era delgadita, su cara era chiquita, o sea, era una niña, era menudita. Entonces dije, no es, o sea, no vas a confundir a alguien de mi edad con alguien más joven, ¿sí? O sea, es imposible. Me puedes poner más años, ¿sí? Probablemente. Pero a alguien muy joven no le puedes poner tantos años. O sea, estábamos hablando de 7 años, de 18 a 25, es bastante. Y de 25 a 35, pues está muchísimo mayor. No daba con ella. Al otro día veo que encuentran a una mujer por el aeropuerto y marco y pregunto otra vez.
y me dicen que no. Entonces dije, no, ya, o sea, yo me tengo que mover. Entonces, pues yo me muevo al anfiteatro y no, o sea, no estaba Melissa. O sea, no había nadie que coincidiera con ella. Para esto en la madrugada, yo vi que todavía estaba conectada del día 14 en la madrugada. Eran las 3 de la madrugada. Y yo te le marco tu mensaje, Melissa, por favor, ¿dónde estás? Ven, necesito verte. Si quieres irte después, pues vete. Pero, o sea, no puede ser que te gane más esta enfermedad que el querer regresar a la casa. Y así que, y veo que en eso se desconecta. Y dije, ay, no, o sea, de perdido van a ser 3, 4 días más. Pero no sé, había algo y yo la seguía buscando. O sea, entonces veía que había fiestas. Esos 15 días que no estuve trabajando, vi que había fiestas así como que en alguna parte, que se quejaban en los grupos de que estaban haciendo ruido y todo eso, y yo iba y me fijaba y no la veía. Yo fuera de Enrique y de Wendy, fueron muy contadas las personas que llegué yo a ver con ella y no sabía sus nombres, ni sabía dónde vivía. Aunque estas salidas o ausencias no eran algo desconocido para Melissa, en esta ocasión su falta de comunicación encendió las alarmas de Hilda, quien de inmediato se dedicó a buscarla. Sin embargo, no imaginaba que un mensaje cambiaría por completo el rumbo de su búsqueda. Pues yo la empiezo a buscar y así, y no daba con ella. O sea, no daba con ella. Así pasa todo otro mes y del 18 de mayo era domingo y nos habla por teléfono. Y no, me mandan a mi hijo un mensaje por Messenger y le dice que sí es cierto que a Melissa la mataron. Isaac, que es mi hijo, me dice, mamá, ven, mira, me está mandando esto. Entonces le dije yo, ¿pero cómo? Entonces me dice, no sé. Entonces, ¿sabes qué? Agarré el acta de nacimiento de Melissa, agarré su CUR, mi credencial de lector y me fui al CODE de Apodaca. Te llego. Pues obviamente como estábamos en pandemia, pues que nada más pasase ciertas personas, el turno. Entonces ya me pasan y la denuncia fue virtual, porque en aquel entonces como estábamos en pandemia, no había un juez que me tomara la denuncia. Entonces la juez que me estaba tomando la denuncia me dice, ¿por qué hasta ahorita? Le digo, porque me decían que, yo preguntaba y me decían, la acabamos de ver ahorita. Sí, estuvo aquí y se fue. Yo iba a los lugares donde yo veía que había fiestas o que había personas reunidas y me decían, aquí estuvo en la tarde, pero ya se fue. La vimos por la enramada, la vimos por el nuevo. Y eso fue exactamente durante su búsqueda. Exactamente lo mismo. Cuando empiezo yo a buscarla, me dicen, mañana, en la mañana sale este flyer. Como te dije al principio, yo quedé viuda a los 35. No tengo una relación muy buena con mi familia, porque cuando quedas solo todo el mundo sabe qué necesitas, o suponen o creen saber qué es lo que ocupas y lo que necesitan, y es muy fácil juzgar. Y la familia de mi esposo pues no es una familia muy, muy unida. Cuando está mal el tronco, cuando está mal la raíz, está mal todo el tronco. Entonces tampoco apoyo no era que tuviera. Entonces cuando pasa eso, pues le tengo que hablar a mi familia porque van a enterarse. Y sé cómo son. Les marco, les digo, Melissa tiene un mes aproximadamente desaparecida y nos dijeron que la mataron pero puse la de esta ya la ficha de búsqueda. Y empezaron ahí, pues te empiezan a juzgar. La familia siempre te va a juzgar. Siempre vas a ser mala. La gente que también nos vive bajo tus puertas y tu techo también te va a juzgar. Siempre. Porque hasta ahorita, porque la estaba buscando. Porque todos los indicios eran que estaba viva. Y así fue. Se burlaron también de las autoridades. Porque cuando van los de búsqueda a mi casa, pues yo le digo, dice señora, es que amistades, es que no las conozco. ¿Cómo no las conoce? Pues es que yo me dedico a trabajar. Entonces Melissa, pues conozco donde hacía el box y conozco personas de ahí. Pero sé que no estaba yendo.
porque el box estaba cerrado. Sé que no estaba yendo, o sea, no te sirven. ¿Que fue gente que conoció de por ahí cerca? Sí. ¿Quiénes? No sé. Les doy la dirección de esa de privada china que me habían dado cuando la estaban dañando. Les doy el nombre de Enrique y les doy el nombre de esta Wendy, que eran las dos personas que más influían en Melissa. Para esto, Enrique supuestamente ha hablado con otra amiga de Melissa que se llamaba Gloria, que le dice a mi hijo por mensaje le dijo a Enrique que Melissa había ido un día antes en una camioneta negra, que con un pelón. Bueno, ¿y por qué no le dijo que viniera aquí a la casa? Dile que por qué no le dijo que viniera aquí a la casa. No, que sí le dijo, pero que Melissa no quiere venir. Cuando los de búsquedas van a casa de Enrique, la mamá de Enrique sale y le dice: no, la niña aquí estuvo el día 10 de mayo. Lo recuerdo muy bien porque a mí me iban a festejar en la Fraustro. Y ya nos íbamos y le invitamos, pero no quiso ir. Con esto te digo qué clase de personas pueden llegar a ser. O sea, no tienen corazón. Si ya sabían que no estaba, qué afán de seguirla teniendo. Que no llegue a su casa. Qué afán, en el estado que estuviera, ya que llegara. Si ya sabían que la habían matado, porque ellos sí lo sabían, ¿por qué tener eso? O sea, ¿por qué que siga fuera de su casa? ¿Por qué? ¿Qué te pudo haber hecho? Entonces, él les da la dirección de Wendy y los de la Procuraduría llegan con la mamá de Wendy. Y ella les dice que lo único que coincidieron fue del pelón. Cuando Enrique lo dice de que había ido en una camioneta y de que Melissa tenía un novio que era pelón, pero que ellas no le habían visto porque Wendy estaba internada desde septiembre del año pasado. Y les muestra los recibos de pago de este centro de rehabilitación, cosa que es mentira porque yo a Wendy la había visto en diciembre. De hecho, la corrí de mi casa, había ido en diciembre, vi publicaciones de ella en enero. Entonces no es cierto que estuvo internada desde septiembre, pero la señora lo mostró. Me imagino que ella tenía conexiones con ese centro porque ella tiene hijos adictos más grandes que Wendy y pues son de que entran y salen y entran y salen. Y así siguen pasando los días. Llegamos hasta el Día del Padre. Yo ese día ya me sentía que yo decía, ya estoy muy cansada. Como sea, ya quiero encontrarla. Yo lo que ya les decía a mis hijos era estar preparados porque Melissa ya no estaba. A diferencia de como te platico que cuando se desapareció la primera vez, se atraviesa el 10 de mayo y ella me habla y me dice que gracias por haber sido siempre su apoyo, perdón. El 10 de mayo me convenzo que ella no está. Y el Día del Padre lo reafirmo, digo, no está. No está. Yo ya sabía que la buscaba muerta. Pero ¿dónde estaba? Y a raíz de eso, de que yo ya estaba preparada. ¿Cómo? No sé. Pero ya estaba preparada. Porque sea que no estaba. Esas dos fechas me dieron el pie para saber que no estaba. El calvario de Hilda no terminaba y poco a poco se convencía de que lo peor había sucedido. Sin embargo, aún tenía la esperanza de encontrar a su pequeña. Fue entonces cuando los grupos de apoyo como Buscadoras Nuevo León se convirtieron en una herramienta clave para brindarle paz y acompañamiento en su búsqueda. Como en principios de junio, finales de mayo, yo doy con Buscadoras. Porque una amiga me dice, mira, ellos te van a ayudar. Es un grupo de búsqueda. Ah, bueno. Entonces yo les mando los datos de Melissa y les pido que si por favor pueden publicar en su página. Y me dicen que sí. Y yo, como quiera, yo estaba publicando porque me decían que a lo mejor andaba con un trailero. Entonces yo publicaba aquí en Coahuila, en Durango, hasta en
Hasta en Houston, páginas de Houston publicaba personas que había, ya hace mucho tiempo no tenía de que hablaba con ellas, pero que yo sabía que vivían, no sé, aquí en Juárez, en Pesquería, en otras partes. Yo les pedía, por favor, o sea, puedo llevarles flyer para que los peguen ahí cerca de las tiendas. O sea, no, que sí. Entonces, cuando yo revisando la página de buscadoras, veo que ellos van a entrar a revisión de casos y me dicen, entonces yo le digo, por favor, que no se les olvide lo de Melissa. Y ellos me dicen, ah, no, sí, claro, por favor, que revisen la Melissa. En aquel entonces estaba el licenciado Rodolfo en la Fiscalía de Búsqueda. A él le debo mi paz. A él se lo debo. Porque para él no fui la mamá de una niña adicta. Para él fui una mamá que estaba buscando a su hija. Y te contaba ya después ese miércoles me dicen que tengo cita en la fiscalía. Y me dicen, oye, Gila, soy Lulú de Buscadoras. ¿Has hablado con nosotros por mensaje? Ah, sí. Entonces me dice, oye, el viernes tienes cita, pero no vayas con tu hijo. Ve con alguien que te pueda acompañar, o un familiar. Como te vuelvo a repetir, yo no tengo un familiar tan cercano. Tengo familia de amigos que se han hecho mi familia. Yo tengo un amigo que se llama, acaba de fallecer en enero, Francisco. Le digo, oye, Paquito, oye, el viernes tengo una cita en la fiscalía, ¿me acompañas? Ah, sí, nana. Él me dice, nana. Ah, sí, nana. Yo entro a trabajar al deportivo a las 3 de la tarde. Pues es en la mañana, si alcanzo perfecto, queda muy cerquitas. Ah, bueno, la fiscalía estaba por donde está el Casino Royal y el deportivo estaba por Colinas, de San Jerónimo. Entonces era muy cerca. Y dije, ah, bueno, está bien. Y lo me dice, oye, ¿ya la encontraron? Le dije, no sé, no me dijeron nada. Le dije, pero ahí te espero. No, sí. No, pues ya llegué y ya llegó, llegaron las de buscadoras y se presentaron conmigo, Mati, Luisa y Lulu. Y me dicen, pues empiezan a hablar conmigo, ¿no? Así de que, oye, ¿cómo estuvo lo de Melissa? ¿Y por qué se fue? Pues porque quería ir a una fiesta, o sea, quería salir. Nosotros le decíamos que no saliera, que porque pues estaba muy fuerte en ese entonces la pandemia. Yo trabajaba en un lugar de mucho riesgo y pues que no, o sea, que no se saliera. No, que no sé qué. No sé si ellas ya o sea, supieran o ya tenían indicios de que a Melissa ya la habían encontrado. Entonces, ya llega Paco y así, y llegan las no me acuerdo de qué parte entran, y Luisa entra con ellas, que es de buscadoras. Y yo, mientras tanto, estuve hablando con Mati y con Lulu. Y cuando sale Luisa, me dice, ¿van a hablar contigo? ¿Quieres que una de nosotros te acompañe? Yo en ese momento ya había tenido más conexión con Lulu. Y le dije que sí. Le dije, ¿puede entrar conmigo? Y me dice sí. Entonces, entramos y era una pequeña salita, así como aquí, o sea, es una pequeña sala. Y estaban así los sillones. Y nos sentamos Lulu y yo, estaba otra persona en un sillón individual, otra persona en un salón individual, y estaba el licenciado Rodolfo parado así en la puerta. Y yo creo que ese momento fue que estuve acompañada de tanto el licenciado como de Lulu, que estaban muy empáticos con lo que estaba pasando conmigo. O sea, él estaba con una caja de Kleenex. O sea, como que ya sabía lo que venía, pero en ese momento no lo analicé. O sea, no analicé. Pero él su cara era mucha empatía hacia lo que estaba sucediendo. No sé cómo explicártelo. Entonces empieza a hablar la señorita y me dice, el día 13 de abril se le disparó a una persona de sexo femenino. Posteriormente, esta persona fue trasladada a la clínica 6 y posteriormente falleció. Y yo, bien, le vamos a mostrar unas fotos porque ella solo tiene con usted un 47% de compatibilidad. Y yo, bien.
Estas fotos quiero que quede bien claro que después de que usted las vea, van a ser destruidas. Sí. Está una mesa y coloca las fotografías. Y veo a Melissa. Dormida. Estaba dormida. No sé decirte qué fue el sentimiento. Hoy es dolor. Pero en ese momento no sé decirte qué fue. No sé si fue paz. No sé si fue emoción de saber, ya sé que no estás sufriendo. Pudo haber sido mucho coraje también en ese momento porque me están diciendo que desde entonces estaba en el anfiteatro. Que no la encontrábamos ni yo ni las autoridades. ¿Cómo? ¿Qué pasa? La policía de Apodaca hizo mal su trabajo. La ponen como una mujer mayor y así se va el dato, y así se siguió. Así siguió el dato. Una mujer hondureña de tantos años a tantos años, reconocida en el lugar. Por eso no la encontrábamos. Entonces ya pasa eso y entra Paco y me dice, y le digo, Paco, y a la ve y le preguntan a él que sí es. Y dice él, sí es. Sí es ella. Ya en ese momento ya fue cuando me solté, me dieron muchas ganas como de volver el estómago, de gritar. Las piernas no me sostenían, pero ya la había encontrado. Ya sabía dónde estaba, pero las cosas no acaban ahí. Ahí me dicen que Melissa muere en la clínica 6 y no puede ser que murió en la clínica 6 porque la 6 era COVID y no recogían heridos. Melissa muere en el hospital universitario y muere por un choque hipoglucémico porque no fue atendida. Porque cuando llegan así, primero tienes que depositar una cantidad para que los atiendas. Estuvo desde las 5:30 de la tarde, que fue el atentado, hasta las 4:30 de la mañana, que fue cuando ella falleció. Después, al otro día, vamos al anfiteatro. Son horas lo que sufres ahí. Y también fue que me dijeran que ya estaba en la fosa común. Que ya estaba en la fosa común y que tenía que pagar todos los panteones, que brincara desde Doctor Arroyo, porque estaba en Doctor Arroyo, como no muere de COVID. Entonces, para que su cuerpo no se contaminara, porque es homicidio, y el homicidio no tiene precedente, o sea, no preside, la mandaron a Doctor Arroyo. Entonces, que tenía que pagar el destape, o sea, de allá. Y luego todos los panteones que brincara desde Doctor Arroyo hasta acá, tenía que pagar cierta cantidad por cada panteón que brincara desde allá hasta donde la fuera a velar. Y yo, ¿por qué? Y a mí me decía, Luisa estaba en contacto con alguien de la Procuraduría y decía, no, dile que no, que ella todavía no está en la fosa común. Ella todavía no la pasan a fosa común. Ella está ahí en las cámaras. Ella todavía está ahí. O sea, todavía no está enterrada. Entonces, pues ya así fue. Yo creo que llegamos a las 7 de la mañana. Estaba acompañada por una persona de la Procuraduría de Víctimas, Fiscalía de Víctimas, sí. Que la verdad desde entonces he tenido apoyo de ellos. Y ellos me decían, o sea, aquí estamos. No estás sola, o sea, no estás sola. También otra cosa que se me estaba pasando el día que encontramos a Meli, haz de cuenta que de ahí nos pasamos a víctimas, porque tenían que darme una constancia de que eres víctima. Eso ayuda mucho, eso te ayuda mucho en muchas cosas también.
Y ya de ahí, pues Lulu se ofrece a ir a decirle a mis hijos. Ese es algo que se me estaba pasando, pero ¿cómo le digo a mis hijos? O sea, ¿cómo le voy a decir? Entonces ellas me dicen, no vamos a publicar nada de que ya se encontró, porque obviamente que ellos publican en la página, hoy fue localizada, ¿verdad? Pedimos justicia, apoyo a su familia, todo eso. De un momento a otro, la vida de todos los seres queridos de Melissa cambió para siempre. Uno de los peores temores que cualquier familia puede enfrentar se había hecho realidad. Sin embargo, para Hilda, en lugar de encontrar paz, lo que descubrió fue una red de mentiras y procesos mal llevados por las autoridades responsables del caso de su hija. Me dice, Lulu, yo te acompaño. Yo voy contigo. Entonces llegué y estaban Carolina y Isaac y ya les hablo. Le digo, vengan. Y nos sentamos así en el comedor. Lulu les dice, pues ya encontramos a tu hermanita. Desgraciadamente no como quisiéramos, pero ya la encontramos. Lulu les empieza a decir, cómo fue los hechos, o sea, otra vez de que la acribillaron, de que muere en el hospital después de unas horas, todo eso. Y ella tiene muchos años en la búsqueda y es una persona a la que admiro enormemente. Les compartió a mis hijos pues el sentimiento como mamá. Y eso es algo que nos ha ayudado bastante a nosotros tres. Mucho. Aparte de que se han vuelto nuestra familia. Tenemos un problema o algo, o estoy enferma, o alguien de ellos necesita algo. Y sé que ellas están. Ellas se han vuelto mi familia. Después de eso, ya cuando nos dan el cuerpo, pues es donde lo vamos a enterrar. Afortunadamente todavía tengo a mi abuelo paterno y él me brindó un lugar donde llevar a Melissa porque no lo esperaba y tampoco no hubiera podido, o sea, no hubiera podido pagar el enganche de un terreno funerario, en ese momento no podía. Y mi abuelito, él me dio ese lugar para llevar a Melissa y ya preparamos el lugar donde le íbamos a velar. Para esto también, ese día que yo la encuentro a ella, tuve que ir al aeropuerto porque cuando trabajaba en el aeropuerto tú dejas tu credencial de lector porque manejas la tía, que es para pasar a los lugares del aeropuerto. Cuando yo venía ya en el camión del aeropuerto para la casa, me dicen, me llama el de búsqueda y me dice, señora, pero ¿cómo va a ser posible que Melissa haya estado en el anfiteatro si nosotros la buscamos? Y todos nos decían, y aparte toda la gente nos decía que la acababa de ver. Y yo, pues sí, pero no, nos estaban mintiendo. Me mintieron a mí 2 meses, 3 meses, y a ustedes los 2 meses que estuvieron en búsqueda de ella. Cuando ya la publicó, yo publico lo de Melissa, que ya la encontramos, no la manera que quería. Gracias por el apoyo de todos los que compartieron su flyer, los que estuvieron al pendiente. Y ya publicamos la de buscadoras. Un muchacho que ha trabajado con nosotros en un club deportivo me dice, oye, creo que yo grabé algo. Entonces le dije, ¿yo lo tienes? Y me dice, sí. Y él me manda un video donde Melissa va completamente consciente. Se va moviendo cuando la están moviendo cuando la están subiendo a la ambulancia. Es imposible que no haya dado su nombre. Es imposible que no haya dado dónde vivía. Es imposible. Melissa iba consciente. De hecho, otra persona que está en el colectivo ahora que busca a su hijo, dice que su esposo la vio a ella, a Melissa, y que dijo, le dispararon a una muchachita aquí en la esquina, pero va bien. Va bien. O sea, se va a salvar porque va bien. Y ahí tengo guardado el video. O sea, a veces lo veo y digo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? No entiendo. Después caigo en una depresión
y vamos a una reunión con la Fiscalía de Homicidios. En aquel entonces estaba el licenciado Luis como director de la Fiscalía. Y la verdad siempre también fue muy, muy empático con nosotros. También fue muy, muy humano. Se percibía eso. Y pues yo le dije que nunca me habían citado para lo de Melissa. Y él me consiguió una cita con la licenciada que tenía el caso de Melissa. En esos días pues yo publiqué muchas cosas de recuerdos de Melissa y así. Y me imagino que amigas de ella me seguían. Y como que alguien se apiadó de mí y me dijo, me mandó un mensaje y luego te sales de Facebook y te sale como, y te bloquean y te sale nada más como usuario, pero me dejó la dirección de Wendy porque yo nunca la había tenido. Entonces cuando yo voy a la fiscalía, yo lo que siempre he peleado a la fiscalía es de que hay un video de las personas que acribillaron a Melissa. Después de cuando ya la reconocimos y la enterramos, después hubo personas que me conocen que se acercaron y me dijeron, oye, nosotros vimos que era un hombre en un carro tal, era un hombre gordo, tatuado, que iba manejando, y el que se bajó fue un hombre calvo, delgado, ya grande, y fue el que le disparó. Melissa, la niña venía con otra persona, venía caminando, y que en el carro sí venía esta chica que yo te he mencionado. Entonces, como yo no puedo asegurar si sí es cierto que venga o no venga, yo quiero ver el video. Y también, ya ahorita ya no vivo en esa colonia, pero yo decía, ¿y si esas personas yo me las estoy topando? Esas personas que están en ese video yo las estoy topando. Nunca me han enseñado ese video. Nunca. Cuando yo voy con la licenciada y le digo, yo sé que existe un video y quiero verlo. Sí existe un video, nada más que necesitamos que usted tenga un licenciado, que esto, que el otro. Y yo, o sea, ¿por qué? Yo vi el caso de Devani y los papás no fueron con el licenciado a ver el video. Lo vieron ellos. ¿Por qué yo, que soy mamá de una víctima de homicidio y que ahora estamos viendo que es feminicidio, por qué no puedo verlo? El caso de Melissa fue el único que se quedó en la Fiscalía de Homicidios. ¿Por qué no lo cambiaron a feminicidios? No lo sé. Es el único caso que está en homicidios. Todos se fueron a feminicidios, menos el de Melissa. Entonces me dice, y hemos buscado a Wendy por todas partes, pero es que le esconden. Le dije, no hay problema, aquí tiene la dirección. Y le pasé las fotos, la coordenada y la dirección que me dieron. Después de eso sé que se cambiaron ellos a la colonia Caracol, después de que la anduvo buscando las autoridades. Pero Melissa siempre me decía que ella andaba con un comandante de ahí de Apodaca. Y pues si te das cuenta, pues todo encaja. O sea, desaparecida por mal trabajo de las autoridades de Apodaca. Mala identificación de las autoridades de Apodaca. Melissa iba bien en la ambulancia. O sea, puede ser que sea cierto. Pero como te digo, de ahí me mandan con la psicóloga de la fiscalía. Y no sé la experiencia de otras compañeras, pero voy a hablar por la mía. Son personas no calificadas para tratarnos. No hay empatía, no hay humanismo. No están calificadas para tratar. Estamos hablando de que independientemente de cómo haya sido mi hija o independientemente de lo que haya hecho o de las circunstancias en las que falleció, soy su mamá. Y tanto a ella como a mí nos debes un respeto. Porque si hay vicio es que hay autoridades corruptas y permiten que haga eso. Me trató de la peor manera. O sea, yo tenía la culpa por salir de mi casa a buscar el sustento, a darles techo, a darles estudio. O sea, yo tenía la culpa. ¿Y yo cómo? O sea, salí de ahí en un estado emocional muy mal. Yo podía estar parada en el camión y mis lágrimas se salían y no tenía motivo para estar llorando, pues sí lo tenía. Pero en ese momento no estaba hablando de él ni lo estaba enfocada en eso, estaba enfocada en llegar a mi casa y yo lo estaba viviendo, o sea, y mis ojos lloraban. Y así duré un año. Para esto las autoridades de Apodaca, yo empecé a publicar cosas así de que
sobre las autoridades de ahí y me mandan el DIF. La licenciada se llamaba Claudia Castillo. Pero yo le digo, ¿y por qué? O sea, es que nos vamos a llevar ahorita a la niña. Y yo, ¿cómo? O sea, a Carolina, a mi hija. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? No, es que no la vamos a llevar. O sea, vamos a ir a llevarla a hacer una evaluación. Ah, bueno, entonces, ¿dónde está el citatorio? Porque Carolina es menor de edad y no se puede mover a ningún lado sin mí. O sea, a ninguna parte se puede mover sin mí. Y si a los presos, para cambiarlos de celda, les tienes que mandar un citatorio, porque a mí ahorita vienes y dices que así, nada más de buenas a primeras. Entonces yo le hablo a una prima que es abogada, que en aquel entonces me tocó suerte porque traía COVID y iba con mi tía. Y al cuenta que le digo, tía, oiga, ¿me puede pasar el teléfono? Y me dice ella, aquí va conmigo porque vamos a consultar. Entonces le digo, oye, fíjate qué está pasando. Y dice, no, eso es muy, muy anormal. O sea, te tienen que dar un citatorio para que tú estés enterada porque la niña es menor de edad y te puedan citar. Total que así queda. Y estaba siendo acosada. Y mi hijo también. Los dos estábamos viviendo un duelo y no nos dejaban vivirlo. Y se cae en una depresión muy, muy grande. Se adelgazó como 8 kilos. Carolina también estaba en una depresión tan grande porque en aquel entonces no regresaban a la escuela, que ni siquiera la luz del sol, o sea, abrir tantito la ventana era para ellos horrible. No comían, si tomaban agua era lo mismo que volvían por el estrés que ya estaban viviendo. Yo tenía que salir a trabajar, tenía miedo de salir a trabajar porque, y si llegaban a mi casa y si llegaban a mi hija, no iba a perder ya una, iba a perder dos. Ahora, ¿a dónde le iban a canalizar? Mis hijos no conviven con la familia de su papá y tampoco con la mía. O sea, ¿a quién le iban a entregar? Estábamos viviendo un duelo. Aunque no fuéramos la familia perfecta, era alguien de nosotros, era un pedazo de nosotros. Si no nos hubiera interesado, no lo hubiéramos buscado. Si no nos hubiera interesado, no hubiéramos ni siquiera interpuesto la denuncia. Y pues total, de ahí también, pues lo tuve que hacer público. Y de ahí fue la única manera en que me dejaron en paz. Nosotros estuvimos en tratamiento con un psicólogo que también está en el colectivo, pero él es de la Ciudad de México, Miguel. Él también está muy empatizado con nosotros porque él perdió también él también busca a alguien. Y es una persona que nos ayudó a superar mucho esto. Autoridades en Nuevo León, con el tacto para tratarnos, no hay. En una reunión con el gabinete del gobernador estaba una persona que antes estuvo en ambiental, Claudia creo que se llama. Y ella estaba comparando la vida de la vida de nuestros hijos o nuestro dolor como cuando cortan un árbol. ¿Cómo vas a comparar la vida de un hijo, un hermano, de un papá con un árbol? Y yo sí se lo dije. Yo sí se lo dije en esa reunión. Le dije que no había personas empatizadas en Nuevo León para tratarnos y que me parecía un insulto lo que ella estaba haciendo al comparar el dolor de la fauna con la de un hijo, con la de una madre, un hermano, una esposa que busca por años entre norias, lodo, sin comer, sin descansar. Muchas veces no descansas, con el miedo siempre de hablar, con el miedo de como hoy que está tu invitación. Muchos tenemos miedo, porque ¿qué viene? O sea, no hay una autoridad de Nuevo León que esté empatizada con lo que está pasando, no. Y las que había las quitaron por un caso. Hablo por mí. Entonces, pues no sabemos. A lo que yo he averiguado es de que le decían que debía droga. Y otros me dicen que Wendy robó droga y que la culpó a ella. Y
Y Melissa ya estaba en un estado de la esquizofrenia avanzado. Entonces ellas les tenía miedo. Yo me acuerdo que ella se asomaba, se cuenta que así, por la ventana. O yo, en tiempo de frío, yo tapaba mi barandal con plástico y ella se asomaba así, a ver si no estaban ahí. A ver si no la estaban checando. Y yo me imagino que si la tenían amenazada con nosotros, ella por eso podían seguirla manejando. La podían seguir manejando a la manera que ellos querían, aún sacando dinero con ella, porque para que no fueran a por nosotros. Eso es lo que yo pienso, y que ella ya no quería. Al parecer ella se le salió de donde la tenían. Ella se salió de donde la tenían, después de la fiesta. Y entonces la siguieron. Porque hay personas que por esa calle por donde la mataron, me han dicho que ella venía corriendo y gritando que la ayudaran, que la querían matar. Y que donde se iba a meter a una tienda, una señora venía saliendo y que el tipo se bajó del carro y que ahuyentó a la señora. Y fue cuando le disparó a Melissa. No sé, yo nunca he visto el video y seguimiento del caso. Han cambiado muchos abogados en la fiscalía. Han cambiado muchos abogados en la fiscalía. Hoy estaba uno, después nos iban a decir que quién se había quedado con el caso. Estaba siendo apoyada por una abogada de la Procuraduría, pero son muchos casos. Esto no para y nadie está exento. Nadie puede decir, es que nada mal. ¿Dónde están los papás? No, porque pueden estar en tu casa y de tu casa se lo pueden llevar, porque lo pueden confundir, o porque le puede tener una amistad con cierta persona, o porque fue a una fiesta con una persona que no debió de haber ido. Y no conocemos realmente a nuestros amigos. Yo lo que siempre les digo a mis hijos, la experiencia que nosotros hemos agarrado como familia es, mi hijo, por ejemplo, es amigos contados. Mi hija tuve que aprender a vivir a superar mi miedo, porque si no, entonces ellos ganaban. Ellos no nada más estaban matando a Meli, sino a mí y a mis hijos. Porque, por ejemplo, cuando Carolina entró a la preparatoria, era estarla acosando. Ya llegaste, estás bien, estás en clases. Entonces no puede estarme contestando a cada rato, está en clases. Y aparte la estoy mermando. Y la estoy haciendo, en vez de estar sintiendo ella, estoy segura porque mi mamá me está hablando cada rato. No, al contrario, la estoy dañando, la estoy haciendo una persona más insegura. Cuando ella empieza a tener ataques de ansiedad, digo, soy yo. Soy yo, porque desde que yo quedé viuda, yo entendí que si yo estaba bien, mis hijos iban a estar bien. Y yo no estaba bien. Entonces, mucha gente me pregunta que por qué yo sonrío mucho. Siempre me dicen, donde trabajo siempre me dicen, usted siempre tan sonriente. Usted siempre tan feliz. Y no sé decirte si estoy feliz o si estoy triste. Lo que sí sé es que la demás gente no me hizo nada. Sí sé que las personas que me rodean no fueron ellas. Sí sé que tuve muchos errores como madre, pero también sé que estoy haciendo a otras 2 personas buenas y que no le harían eso a ninguna persona y que tienen que vivir. Yo voy a vivir mi duelo y ellos lo viven de manera distinta y no puedo mermar su vida y no puedo ser egoísta. No puedo ser egoísta de ir envenenando mi dolor a todo mundo. Cuando yo estoy en la plaza, ahí en los desaparecidos, cuando nos reunimos, hay otras mamás que apenas se acaban de encontrar a sus hijas. Y si se me acercan y lloran conmigo, y sé que lo hacen porque saben que las entiendo, porque lo vivo. Y también a los que no la han encontrado, porque también se han vuelto a mi familia. A mí también me siguen faltando.
Pero tomo también el ejemplo de mis compañeras que tienen años buscándolo, a sus hijos, a sus esposos, y me da la paz de que saber que yo la encontré. Cuando yo perdí a mi esposo pensé que era lo más grande que el universo me tenía preparado para mí, que era la prueba más grande. Después perdí a mi papá y pensé que también era el dolor más grande que iba a padecer. Pero el dolor de un hijo no tiene explicación ni tiene fin. Es algo que te va a doler todos los días. A veces me duele respirar. Me duele, a veces siento que me falta el aire. Y el volver a exhalar me duele, porque sé que ella ya no lo hace. Pero tengo que hacerlo, porque todavía tengo la responsabilidad de 2 hijos. A Isaac todavía no le entrego un altar, ni haciendo su vida. Y Melissa todavía no se gradúa, todavía no tiene una carrera. Isaac enojado con la vida. Pero son partes del duelo. Carolina, pues está viviendo la experiencia de pasar de la preparatoria a la universidad y a veces le pesa porque dice, Melissa no vivió esto. No le dieron la oportunidad. Yo siempre les di estudio porque siempre les decía que el día que yo no estuviera es lo único que les queda. Es lo único que les iba a dejar. Ser unas personas buenas, trabajadoras y una carrera. Y hoy lo intento con Carola. Y la veo fuerte. La veo muy madura para la edad que tiene. Muy madura para la edad que tiene. Y vivió toda esa ausencia. Pero es distinto su dolor al mío. Yo también antes, yo iba a la plaza y yo quería que ellos fueran conmigo. Hasta que ella me dijo, Lulu, no los obligues. A lo mejor todavía no están listos. Y es cierto. Perder a un ser querido de manera tan trágica y repentina deja secuelas psicológicas profundas en quienes lo amaban. El vacío que dejó Melissa no solo ha marcado a su mamá, quien ha sufrido intensamente su ausencia. El dolor también se manifiesta en formas distintas, en la tristeza, ansiedad, enojo y una sensación de injusticia que no desaparece. La vida de su familia quedó entonces partida en un antes y un después, y cada día es una lucha por encontrar fuerza en medio de la pérdida. El duelo no solo es por la falta de Melissa, sino también por la injusticia de saber que su vida fue arrebatada por la imprudencia y por un sistema corrupto que no hizo su trabajo correctamente o no hizo nada. Aprendes, porque yo no lo he superado, ni lo voy a superar, pero voy a aprender a vivir con eso. Y ellos están aprendiendo a vivir con eso. Isaac un día va a superar ese coraje. Porque finalmente ella se iba a salir. ¿Sí? Aunque él le dijera, no te salgas, no te salgas, ella se iba a salir. Y Carol era una niña, ¿cómo le iban a detener? Y también no creo que si Melissa dijera, no, pues es que yo ya sabía. O sea, no. Sabes que vas a morir, pero no sabes qué día. Y menos de esa manera. O no se lo esperaba. Entonces, tenemos que aprender a vivir con eso. Yo confío en que Isaac va a superar eso. Yo confío en Carolina. En que son unas personas más fuertes. El día que yo falte, ellos ya saben qué es la ausencia. Ya no va a doler tanto. Porque a veces lo hemos hablado. Ellos dicen,
ya conocemos qué viene detrás de la muerte. Ya conocemos los duelos. Pero el de Melissa ha dolido más. Porque finalmente mi esposo pues tenía cáncer en el estómago. Sabíamos que iba a morir. Ya estábamos preparando a los niños para eso. Mi papá estaba enfermo. Pero a ella le trucaron su vida. Entonces tenemos que superar eso. Que superar eso. Isaac sabe que es mi mejor amigo. Él es mi mejor amigo. Son mi roca. Son mi fortaleza. Cuando no tengo ganas de levantarme de la cama, siempre son ellos. Ellos tres son eso para seguir. El que hoy esté aquí, Melissa me impulsó a venir aquí. El que siga, son ellos. Yo los amo y yo espero verlo realizado, si sea con una familia, y yo espero irme hasta que ya Carolina tenga una carrera. Y espero verla cumplir su sueño de ser capitán, piloto, aviador. Ella sueña con eso. Y espero ver eso. Y espero que sigamos juntos. Que sigamos juntos y que pues ahora somos nosotros tres, pero siempre hemos podido. Hoy en día Hilda ya no busca responsables, sino que su lucha se ha transformado en un esfuerzo para que las tragedias como la que le sucedió a su hija no vuelva a repetirse. Su voz se ha convertido en un llamado a la conciencia y a la acción, buscando prevenir que otras familias no tengan que pasar por el mismo sufrimiento que está pasando ella. Ay, ¿qué te digo? Que aquí estoy, que voy a seguir siendo su voz. Que voy a seguir gritando por ella, por los que faltan. Y que no busco culpables. Ya no busco culpables. Ya. Pero no quiero que le siga pasando a más niñas. Y ellos siguen allá afuera haciéndolo. Ellos siguen allá afuera solapados, encubiertos. Que un día nos vamos a reunir. Y va a ver qué hizo eso buena persona. Más fuerte. Por seguir siendo su voz, para que no se olvide. Porque hay muchas Melissas. Porque hay muchas yo allá afuera que tienen que salir a trabajar. Y aunque quisiéramos partirnos en 1000 pedazos para estar con ellos y darles todo y proveerles todo sin tener que salir de la casa, no podemos. No podemos. Y tampoco no es nuestra culpa. No es nuestra culpa. Así nos tocó. Y tenemos que enfrentarlo. Y no es que no los amemos. Es por lo que los amamos. Tenemos que salir de nuestra casa. Acuérdate que estos videos se suben lunes y miércoles en el canal de Pepe Misterio, y si tú tienes algún caso que te gustaría platicar, ya sea que hayas sido víctima de algún crimen o que estés buscando a tu hijo, o que tengas algún trabajo diferente, embalsamador, quizás que seas un militar o un policía, me puedes mandar un mensaje al correo que te va a estar apareciendo aquí abajo, que es correo@pepemisterio.com.mx. Me puedes encontrar en Instagram como Pepe Misterio MX o Pepe Misterio Documentales, en Facebook como Pepe Misterio, y también acuérdate que está mi canal secundario, que me encuentras como Muchos Más Misterios. Ahí subo videos narrados por mí, como los que seguramente ya conoces.